Bien, y vamos a tocar otro de los temas fuertes de actualidad. Esta semana se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y toda la discusión alrededor de, bueno, dónde estaba la última vez que sus allegados dicen que era exactamente en el momento en el cual Gendarmería entró a reprimir, ¿no?, una protesta en Chubut, donde él estaba acompañando una protesta de los mapuches. Dice, en cambio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que no hay evidencias ciertas de que Santiago Maldonado estuviera en ese lugar en ese momento. En contra de lo que dice la justicia, en contra de lo que dicen los organismos de derechos humanos. Todos los organismos de derechos. La verdad que es insólita, a esta altura la posición del gobierno es insólita y es vergonzante, porque seguir desconociendo el papel activo de la Gendarmería en esa circunstancia y seguir poniendo en discusión si Santiago Maldonado estaba en esa zona o no, la verdad que es hasta una falta de respeto. En la causa judicial hay testimonios que hablan de los días previos, varios testimonios, gente que lo conocía de la plaza donde él iba a vender y que lo conocía también porque era tatuador. Gente que se hizo tatuajes con él en los días 27 y 28 de julio sería. Y en la causa que instruye la Fiscalía, donde fue más complicado, como es conocido, conseguir los testimonios de la gente que alega estar muy asustada, aunque lo que dice el gobierno es que lo que quieren es ocultar, la verdad que medio incomprensible. Bueno, hay una testigo de identidad reservada que declaró y hay dos testigos que declararon de forma anónima. Todos, esas tres personas declararon que lo vieron en el territorio que está ocupado por este grupo, el Alof Cuyamen, como se la llama, que estaba ahí, que había ido a apoyar la protesta, que era una protesta reclamando la libertad del líder, que es Facundo Jonesguala, que había estado ahí, y hay algunas descripciones incluso detalladas de cómo fue la cacería que inició la Gendarmería en horas de la madrugada, cómo siguió después en horas de la mañana, y hay hasta fotos que son publicadas hoy en Página 12 que acreditarían que que dispararon hasta con plomo, no solamente con balas antitumulto. Entonces, perdón, Irina, hay un video que da cuenta de una persecución del acceso, del ingreso de los gendarmes a la ruta. No, pero eso está acreditado. Fuego. Yo hablé con el juez y el juez dice que eso está acreditado, digamos, que Gendarmería había ido a despejar la ruta y que, alegando que había flagrancia porque les estaban tirando piedras, continúa la persecución y entra a la propiedad. Después de leer el documento del juez. Algunos de estos testimonios que yo estoy señalando... Y eso incluso hay una parte que está grabada de ese operativo. Porque la firma la propia Gendarmería. Sí, claro. Hay estos testimonios, uno de ellos dice que en el momento de la persecución, que salen todos corriendo para cruzar a cruzar el río Chubut, a otra zona que es como una zona sagrada para ellos, que Santiago no llega a cruzar y que queda amarrado a las raíces de un árbol que se incrusta ahí en el río. Pero son testimonios que están en la causa. Están en la causa. La discusión es qué valor probatorio le va a dar la Fiscalía. Pero no en la tienen... causa están, no es que no están. Sí. A ver, la causa tiene un proceso para todos los argentinos, ¿no? Que hay un derecho procesal y un derecho penal que rigen todos los procesos. Y los testimonios se toman de una determinada manera y no de otra. Hay que acreditar identidad y demás o acogerse a los regímenes que tiene los códigos previstos para el que no quiera dar el nombre. En este caso hay un relato de una persona hecha con una capucha que creo que ni siquiera aceptó poner el DNI. ¿Cuál es el tema que a mí me parece más importante de esto? Y la verdad es que yo creo, lo que veo después de un mes, sin conocer la causa y sin haber estado en el territorio, hay que decirlo porque nosotros estamos opinando de acá, y quienes van allá cuentan todo de una manera mucho más vivencial, porque es una cosa muy compleja lo que sucede en esa zona. No sé si todos están buscando la verdad. Todos los grupos protagonistas que hay en este caso, me quedan dudas de si todos están peleando por la verdad. Cuando te digo todos, te digo el gobierno, varios de los grupos que están involucrados en esto. No sé si todos están en busca de la verdad. ¿Qué grupos que están involucrados? Lo que a mí más me preocupa, por ejemplo, digamos, si alguien lo ve subir, si alguien ve que la Gendarmería se lo lleva, la Argentina, el derecho argentino tiene una cantidad de
de instrumentos para que vos puedas declarar y puedas hacerle llegar a la verdad esa justicia. De nuevo estamos hablando desde la ciudad de Buenos Aires, Claro. desde la cultura del Centro Cultural Kirchner, desde una realidad absolutamente imposible de homologar a lo que sucede allá. Y me permito, Diego, disentir con vos en una cosa. Lo más importante no es quién busca o no la verdad, lo más importante es que está desaparecido. Bueno, Santiago Maldonado, y nadie no lo está buscando. Perdón, y recién pasados 25 días, parte de la verdad. el gobierno tuvo que validar la decisión judicial de que era una desaparición forzosa. Pero Mariano, cuando yo te digo la verdad, y te estoy hablando de buscar a una persona, digamos, y encontrar y saber exactamente qué es lo que sucedió, es ir por la verdad. Pero ahí Sí, la pero ahí responsabilidad, indudablemente es distinta. La mayor responsabilidad es del Estado. La mayor responsabilidad es del Estado, sin duda. Que es No la podés diferencia no podés negar la entre cacería que desató ahí la Gendarmería, porque como Pero yo no decíamos estoy negando recién... nada, eso lo está diciendo bueno, vos. pero no, el gobierno fue el primero en negarlo. Pero yo, ¿qué tengo que ver yo con el gobierno? Yo no Vos estoy estás diciendo hablando- que no, cuando yo- vos escuchás que digamos que hay sensación, la sensación que hay es que no todos están en búsqueda de la verdad, digamos, dentro de los actores que están involucrados, que muchos hacen todo tipo de acuerdo, digamos, de aprovechamiento político de una situación tristísima, lamentable, que nunca se debiera haber ocurrido. ¿Pero qué Como te tipo de digo, todos, te aprovechamiento? digo, Yo pienso- algunos grupos pienso en la también el comunidad- gobierno. O sea, Yo pienso en la comunidad mapuche y no me imagino qué aprovechamiento político pueden tener con su líder encarcelado y con No, una bueno, pero pará, persona la que comunidad respaldó mapuche es eso. muy La comunidad mapuche amplia, no es- también no es es un este poco, grupo. digo, la comunidad mapuche tiene un montón de representaciones pero políticas, porque si no este también... grupo en particular, el que está instalado en los terrenos de Benetton, Benetton, sí. Este grupo en particular viene sufriendo permanentes asedios, persecuciones e intentos de desalojo desde hace muchos meses, no Pero, desde ahora. Irina, el juez Y por- Otranto, y por que- eso dicen que tienen miedo, qué sé Pero yo. espera, el juez que es el juez que interviene Sí. en esta causa... Tardó 8 días en hacer el primer allanamiento, cosa que ya es Pero- tremenda. No, pero espera, lo que él decía era que Sí. estaba intentando no hacerlo. Es el mismo juez que denegó la extradición Sí, sí, de, sí. Claro, digamos, es un juez que no es de la zona y que aparentemente no entraba porque no quería entrar por la fuerza a No, hacer y el que había iniciado, allanamiento. no, ojo, pero ahí hay que porque, rescatar que había iniciado él todo un mecanismo, una mesa de diálogo Por eso. entre la comunidad y quienes estaban pidiendo el desalojo y el gobierno y demás. Eso es un así. juez que intentó o que Intentó. Bueno, recordemos que la Gendarmería actuó por cuenta propia ese día con la presencia del jefe de gabinete. No, lo que dice de- el juez respecto de la cuenta propia es que él había dejado el día anterior, cuando cortan la Sí. ruta, autorizado el desalojo de esa ruta. ¿De la ruta? Pero pará. Y que Sí. después lo que él alega es que lo que alega Gendarmería es que, como estaban liberando la ruta y les tiraban piedrazos, actuaron en flagrancia. Y que en flagrancia entran sin orden de allanamiento al lugar. Sí, Esto es lo que pero dice el juez. la orden, ¿y quién dirigió ese procedimiento? ¿El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad? Sí, Está sí, bien, no pero sé, está porque avalado estaba por el ahí. juez. Pero está avalado por el juez No, no de estaba la avalado. En causa. ese caso no estaba Sí, avalado. El porque juez dice esto, el yo no juez estoy dice diciendo que eso. está bien o está mal. Lo que te El estoy juez dice diciendo es eso. que el Yo lo juez entrevisté dice al eso. juez, Yo lo al entrevisté. juez preguntándole por esto y lo que dijo es: yo autoricé el desalojo de la ruta, no que entraran al territorio a disparar. No, pero y él menos dice a que entran disparar. por flagrancia, que es lo que le dice Gendarmería. Yo no sé si él lo tiene que corroborar, pero él tiene... pero bueno, no importa, al hecho central que estamos hablando, Sí. que es qué pasa con Santiago Maldonado. Claro, digamos, esa ¿no? es El punto la es, responsabilidad como primaria dice del Julián. gobierno y del Estado y del gobierno en este caso es encontrar a esta persona, saber dónde está. Sí, igual. Después podemos empezar a discutir la circunstancia, quién, si es que hubo una desaparición forzada por parte del Estado o no, o si estaba en otro lado o no estaba, pero primero hay que encontrarlo, digamos, la responsabilidad del Estado en ese caso es primaria, tiene que encontrar una persona que tiene una denuncia por una desaparición y que ahora la investigación es por desaparición Además, forzada. después o de sea un que- operativo de Gendarmería, eso sí está que Claro, pero además digamos, hay una cosa incomprensible, digamos, desde mi punto de vista de lo que hizo el gobierno, o Patricia Bullrich puntualmente, que no fue separar a la Gendarmería de la investigación, tenga o no tenga que ver, ¿entendés? O sea, No, de la investigación sucede- está separada ahora la bueno, sí, Gendarmería, digo, pero, al- tiene, pero al tienen- inicio, digamos, hubo una suerte así como de... Nosotros no fuimos, le habrán dicho a Sí, Patricia y hubo Bullrich, un y de limbo de varios sostener eso. días, Cuando en ¿eh? realidad vos decís, bueno, mira, en una movilización donde ustedes estaban, o en una, digamos, en un procedimiento donde ustedes estaban, sucedió esto, desapareció, hasta que no se sepa... Y además pueden de seguir eso trabajando tiene que en pasar eso. el día, Claro, en el suspendidos. minuto uno, Sí. ¿entendés? Ella tomó Algo. por bueno el 100% de la versión Bueno, de por eso, Gendarmería. digamos, De durante hecho, la mucho comunidad tiempo- mapuche que está asentada en la zona, 2 semanas después decía que la Gendarmería seguía presente sin ningún inconveniente. Es decir, más allá de lo que le hubiera
dispuesto el juez Otranto, la Gendarmería estaba presente en la zona. Y la filmación bueno, de la los Gendarmería igual en procedimientos... la zona, Claro. es una zona de frontera, ¿no? Ahí- No diría sacarla de todos lugares, por lo menos no en la investigación seguro Podés que no. reemplazarlo con otra fuerza de seguridad, digamos, tenés que Y, pero pedirle la al gobierno Gendarmería. nacional, No, y la probablemente grabación- al Ministerio del Interior, pero tenés que arbitrar los medios para sacar a la fuerza que está señalada como responsable de desaparecer a una persona, la tenés que correr de esa ruta, la tenés que sacar del área que está ocupada por Y ese. la la grabación fuerza no es natural que está total, ahí, perdón, ¿no? Ignacio, No. porque la grabación de un procedimiento hecho sin el juez presente y de madrugada no está, digamos, tampoco es que ni No, la y propia no se Burrich sabe puede saber qué qué es lo que pasó. tiene. Pues supuestamente el jefe de gabinete de Patricia Burrich Sí. estaba de madrugada durante todo el procedimiento, no. Parte estuvo. Parte estuvo. Sí, estuvo. Pero digo, ¿hay alguna autoridad política del Ministerio de Seguridad que haya estado y pueda dar cuenta del procedimiento? No. Bueno, debería darlo Nocetti. La verdad que debería dar cuenta Nocetti, pero la postura desde el primer día fue avalarla, sí. Claro. Ahora, la verdad es que incluso hasta hace pocos días, está la actitud de querer como tapar la situación, que incluso con esta cuestión de la carátula de la causa, lo que hablábamos recién, que vos decías, Ignacio, que la carátula de la causa cambió a desaparición forzada. Vos hablás con las fuentes judiciales de la zona y te dicen, no, nosotros investigamos para desaparición forzada desde el primer día. ¿Y por qué si la familia venía pidiendo...? Ese era importante el cambio de carátula, pues una cuestión simbólica fundamental, política, si se quiere, ¿no? Le pidió la fiscal esta semana y el juez la cambió. Pero ¿Cómo aplicás los recursos del Estado a ¿por esa qué? búsqueda? Porque lo pedía insistentemente la familia. ¿Cómo explicás que la Gendarmería tardó 15 días en dar la nómina completa de todos los efectivos que participaron? supuestamente todos los efectivos que participaron de cuatro escuadrones de la zona para una comunidad donde hay 30 personas, ¿no? Esta semana va a haber mucha movilización. Yo lo que no sé por qué no testifican las personas que estuvieron en ese lugar, porque si no solamente tenemos el testimonio de los 30 y pico de gendarmes. Alegan miedo. Claro, los tienen al líder participantes. preso, tienen al líder preso. O sea, para mí no es tan disparatado que tengan miedo de las represalias que vayan a sufrir. La idea de ellos es continuar viviendo ahí, así que Sí, lo van a que tener pasa que es que lidiar con los además mismos jueces, con los mismos Pero gendarmes. es difícil poder avanzar en la investigación Claro. si efectivamente abrazamos la hipótesis de que Gendarmería tiene algún tipo de responsabilidad concreta, real, con la desaparición de Maldonado. Es muy difícil avanzar si los gendarmes se cubren y arman un pacto de silencio, como pasó en su momento con el caso Carrasco y el Ejército, o por otro lado, que los manifestantes no hablan por miedo a lo que les pueda pasar. La verdad que va a quedar en una situación Recordemos medio otra cosa también. Santiago sin Maldonado salida. era un joven que estaba acompañando los reclamos de esa comunidad, no era un integrante de esa comunidad, no era una persona de la cual tuvieran conocimiento en la comunidad desde hacía años, sino que habiendo participado de otras protestas en otros lugares, él se había asumido como parte de sus planteos de vida acompañar esa comunidad, pero no era alguien que fuera de un par de ellos, digamos, tampoco. Evidentemente no tenían el conocimiento de quién Mira, era sí, en No se profundidad. sabe probablemente. tanto, ¿no? No, bueno, pero se sabe poco se sabe, pero igual hay gente que lo conocía, o sea, están las declaraciones de la causa, como dije antes, y está también el relato de este chico cuya identidad reveló la ministra Bullrich en la testigo de audiencia. identidad reservada. Sí, un testigo que necesitaba Muy desastre tener, que no haya tener hecho la ministra de protección Seguridad en esta y que causa. revelan la identidad porque le hizo una llamada telefónica que alguien atendió durante 22 segundos. ¿no? Quería cerrar con una autocrítica que deberíamos hacernos los medios, ya que estamos en ronda de editores y somos medios gráficos o representamos medios gráficos. Me choca mucho, me resulta casi inaceptable que algunos medios gráficos den el caso Maldonado en policiales. Me resulta inaceptable. Claro. Bueno, Tiene que que ir se en hable, política. que se hable Pase lo que Maldonado- pase. Que se hable de Ahora, Maldonado como un artesano, como un chico tiene medio sucio, que con ir en rulos. política. Hay una responsabilidad del Ya Estado. hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, además ya tiene la O sea, carátula que concedida, tiene. ¿no? Tiene la carátula que tiene. Ahora, ustedes lo vinculan porque hubo a lo largo de la semana también desde el gobierno, algunos sectores del gobierno planteando que esto estaba vinculado a hechos de violencia creciente, lo vincularon con lo que pasó en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde quemaron unos autos. Vamos a decir que Alvarenga, el asesor de Cristian Ritondo, que Cristian Ritondo dijo que no hacía varios días
con preocupación que no se veían de él. Estaba en el hipódromo, sacó una carta en Facebook. Hasta hace un rato era parte de los argumentos que podías incluir dentro de este sistema o episodios raros y de presuntos atentados, podrías decir, bueno, y además está desaparecido un colaborador. Bueno, es que el gobierno provincial lo presentó como, nosotros también tenemos nuestro desaparecido, ¿no? Y después resulta que estaban en las maquinitas del hipódromo. Lo que dijo el gobierno provincial, la forma de que puede tener una vinculación, yo creo que lejana, si le decís que la tiene, es que las personas que tiraron una bomba molotov en la legislatura, en el Senado bonaerense, en el despacho de Federico Salvay, por lo menos esas personas estaban en una marcha con un grupo muy raro, porque era un grupo anarquista que no tiene vinculación con las organizaciones políticas, ni sociales, ni de derechos humanos que nosotros conocemos o que conoce la mayoría de la gente, los que laburamos en esto, y la convocatoria de la marcha era pidiendo la aparición con vida de Maldonado. Es un grupo que se desprende la semana pasada de la marcha y termina arrojando las bombas molotov en la legislatura. Indica que también fueron, o por lo menos tenían nafta, bidones de nafta en el baúl de un auto, que también atentaron al Ministerio de Seguridad. Esa es la única vinculación, pero no le veo una vinculación política, porque además la verdad que es muy rara esa manifestación, una manifestación muy violenta, con banderas anarquistas, punk, casi. En la provincia de independientemente de ese esperamos un segundo, perdón, que como consecuencia de esto hoy se conoce que echa Cristian Ritondo al director de inteligencia de la policía bonaerense. El gobierno bonaerense lo acusan de, por lo menos, de negligencia, digamos. Uno de los informes que da es, se está diluyendo la manifestación sin problemas, y a los 2 minutos tiran molotov en la gobernación, en la legislatura y en el Ministerio de Seguridad, digamos. No, yo lo una reflexión es que el gobierno en general tiene una postura frente a cualquier manifestación pública posible, frente a la protesta en general, y a la capacidad de movilización que tiene la sociedad argentina, que se vio mucho en la del 2x1. La sociedad argentina, lo que mostró en ese caso, o por lo menos una parte de ella, tuvo la capacidad de frenar las consecuencias de un fallo de la Corte. Y esto no lo digo desde el momento del 2x1, lo digo desde el momento en que Milagros Sala está presa. Eso es el fantasma de la capacidad de movilización social que tiene el gobierno, y que también se encarga de, frente a cualquier episodio, no todo es violencia, y todo da lo mismo. Pero el 2x1 no tuvo ningún hecho de violencia. No, yo estoy hablando del concepto, hechos de violencia. Estoy hablando del concepto de la capacidad de movilizar que tiene, la potencial capacidad de movilizar que tiene la sociedad. En la marcha del Ni Una Menos, por ejemplo, tampoco hubo ningún episodio. El único episodio que hubo lo generó la policía. No sé si se acuerdan. Chicos, se llevaron a las chicas. La policía lo generó. O sea, que nadie se acuerda de eso, ¿no? Pues, Javier. No, me parece que ahí es un papelón lo de Alvarenga. La verdad que ahí presentar públicamente, que el ministro de Seguridad bonaerense exponga públicamente la desaparición de un asesor de él, y que aparezca 48 horas después de esa denuncia en un casino, habla de problemas de inteligencia, que probablemente del departamento del área de inteligencia de la policía bonaerense, que por eso habrá saltado el director, pero también habla de un clima raro en donde parece que hay que tirarse con violencia o con desapariciones para ver quién quién es más víctima, ¿no? Que me parece que hay mucho de eso en la sociedad argentina y en la política de la victimización. En redes sociales, sobre todo, a la pregunta ¿dónde está Santiago Maldonado?, la respuesta inmediata ¿y dónde está Julio López? Como si no se hubiera preguntado, como si los mismos grupos o el mismo segmento de la sociedad que reclama urgentemente la aparición de Santiago Maldonado no hubiera pedido por Julio López en ese momento. Sí, no sé si son exactamente los mismos todos, pero tampoco es relevante a los fines de, digamos, de mantener la idea del reclamo por la aparición de Santiago Maldonado. Lo que los iguala es que el Estado tiene una responsabilidad distinta. Bien. Para eso está. Bueno, nos quedamos sin tiempo, les agradezco a los 5 por haber estado acá esta noche. Ustedes quédense que tenemos una mesa de temas económicos en el tercer bloque aquí en Ronda de Editores.